casa del Señor. Estamos contentos una vez más de poder estar todos juntos después de toda la semana de estudio, de trabajo, y podernos reunir en su nombre para alabarle, para adorarle, para escucharle su palabra, para que su palabra nos llene y siga haciendo el trabajo que hace su palabra en nuestras vidas, junto con la acción del Espíritu Santo, que es transformarlas a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así que sed todos muy bienvenidos en esta tarde. Quería empezar con un texto, con unas palabras del salmista. Y el salmista, en el Salmo 108, no hace falta que lo busquéis, leeré solo unos versículos, afirma estas palabras: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Pues hacemos nuestras estas palabras del salmista y espero que todos podamos decir: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Confiados en que el Señor se va a alegrar de nuestra alabanza. Dios ha dicho en su santuario, en su templo, aquí, en esta tarde, en este día, en la actividad: yo me alegraré. Así que queremos ahora exaltar, honrar, dar el honor y la gloria que solo el nombre de Jesús se merece. Y otro texto, quizás más conocido, que encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9, dice y adelante: mas vosotros, y nos habla a nosotros, a los hijos de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa misericordia de la de miles de años antes hablaba el salmista, una misericordia que es más alta, más grande que los cielos. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Esa es también nuestra gloria, como decía el salmista. Mi gloria está en alabar al Señor. Y hoy proclamamos precisamente, también con nuestra alabanza, con nuestras bocas, pero también con nuestros corazones, que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que, bendito Evangelio, el Evangelio del Señor, la buena noticia que tanto se necesita en este presente, en este siglo malo, como dice la palabra, y que siempre hará bien a nuestras vidas. Y estoy convencido de que hoy también lo hará. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Escribe en la hoja
con la Santa Cena vamos a estar recordando en este culto. Así que 2 o 3 o 4 oraciones de gratitud podéis levantar vuestras voces. Gracias, Señor, por tu tú sabes cuando sí y cuando no, pero tú no me regresas a aceptar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Por favor. Por favor, Señor. Amén. Por favor. Amén, nosotros, Señor. Dios te bendiga y nos proteja. Ayuda, Señor, para ganarnos y por hermanos todos. En todo la gracia. Amén. Señor, te alabamos por esta tarde, damos muchas gracias, Padre, por estar aquí en tu casa. Gracias porque gracias a tu gran sacrificio, Señor, en la cruz que hiciste, que moriste, Señor, por nuestros pecados, Señor. Es que podemos estar aquí, Señor, unidos en tu santa presencia, Señor. Muchas gracias por tu gran amor, Señor, y por tu entrega, Señor. Todos aquellos, por toda la humanidad, Señor. Y solamente es que reconozcamos, Señor, que tú has muerto por nosotros, por nuestros pecados, y que, Señor, a través de ti tenemos vida eterna. Alabado y bendito sea, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A seguir alabando al Señor con un tema y lo haremos mientras recogemos las ofrendas y los diezmos, así que aquellos que están encargados pueden pasar adelante y ponerlas delante del Señor. Es una expresión más de alabanza, es una expresión más de gratitud, pero no solo es una expresión las ofrendas y los diezmos de alabanza y de gratitud, sino también de compromiso con esta iglesia local y más allá de esta iglesia local, de compromiso con el Evangelio, de compromiso con el Señor. Así que todos aquellos que nos visitáis, no os sintáis obligados a participar en este acto, que es un acto voluntario y de la comunidad local de la actividad, pero si queréis hacerlo, sois libres de poder participar. Veo que ha venido una familia nueva, vosotros debéis ser los egipcios, ¿no? Muy bien. Ellos son egipcios, vienen con beca, así que sed muy bienvenidos en esta reunión, a este culto, y deseamos de verdad que os sentáis como en casa y que el Señor os bendiga en todo lo que podamos hacer. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Pues ahora sí, vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas, los podéis recoger, ¿sí? Las que solo encargar. Vamos a ponernos en oración delante del Señor y luego vamos a cantar este himno. Sí, Senyor, te donem gràcies aquesta tarda per l'oportunitat de venir d'estar aquí, Senyor. Alguns fa més temps, altres fa menys que tornem a venir a l'església, Senyor, després de tot el que ha anat passant. Gràcies, Senyor, perquè tu ens demostres el teu amor cada dia, Senyor, perquè tu estàs per nosaltres, perquè tu ens estimes i ens ho demostres. I és ara el moment, Senyor, de passar aquestes ofrenes, beneix-les, fes que siguin de profit per tot aquell que ho necessiti, Senyor. En el nom de tot i estimat, amén.
anuncios de comunidad son pocos. Tenemos a nuestro hermano Antonio López, quizás lo conocéis más por el chileno. A mí me han dicho, Antonio López no ha podido venir, que está un poco pachucho, y les he preguntado, ¿quién es? ¿El chileno? Ah, vale, sí. Antonio López, ese señor que se sienta allí al final, pues nos ha llamado, nos ha dicho que estaba hoy, no se sentía bien, estaba un poco indispuesto a venir con nosotros a punto, así que tengámoslo en oración durante esta semana, no solo a él, sino también pues a todas las personas mayores, las personas que hace tiempo que no nos acompañan, pues Paco Salas, Rosa Vallet y muchos otros, podrían poner muchos nombres, pero vamos a acordarnos de todas estas personas que no nos acompañan o que están ancianas. Bueno, seguí orando también por mis padres. Hicieron una escapada el domingo pasado, después de más de un año de no venir, pero hoy otra vez pues estaban así pachuchos, han pasado una noche muy irregular mi madre y tampoco pueden estar. Se nota que van haciendo ese bajón, por lo menos lo veo yo. Así que oremos también, tengámoslo en oración en nuestras oraciones semanales. Y más allá de la iglesia local, no sé vosotros, pero yo estas semanas me he escandalizado un poco con las noticias, ¿no? De tanta violencia machista en los hogares, ¿no? Tantas mujeres, incluso menores, ¿no? Durante este mes de mayo asesinados, ¿no? La verdad es que es una lacra el tema de la violencia machista y todo tipo de violencia, ¿no? Evidentemente, pues también en todo lo que podamos tengamos presente a estas personas que no conocemos, pero que de alguna manera con la oración podemos llegar a estas personas que no conocemos, para que el Señor pues consuele, fortalezca, mueva a los gobiernos a dictar políticas de protección de todas estas personas que tanto sufren, ¿no? En el día a día, en sus hogares y también en lugares de trabajo, en institutos, con el bullying. No acabaríamos de decir, ¿no? Así que tengamos presente todos estos problemas que en el día a día vamos viendo en las noticias, y más allá de verlo en las noticias, nosotros que conocemos el poder de la oración, pongamos en oración también a todas estas personas sufrientes de este mundo. A continuación, pues, no tengo más anuncios, más que estos. Tenemos una participación que ya hace semanas me había pedido José Moncayo. Pero vamos a escuchar un audio, porque la participación tiene que ver con una experiencia que parte de ese espiritual negro que vamos a escuchar y que pone los pelos de punta. Y vamos a ver la letra, la tenemos en nuestros cantos de gloria, así que muchos la estamos hablando de memoria. Y después José Moncayo nos va a compartir sobre este canto. Quien ha entonado este himno tiene que ser un hermano de color negro. No se puede cantar con esa profundidad si no se vive lo que ha cantado. En un culto de oración de hace unos años que usábamos Can de Gloria, descubro este himno que la letra es de Gabriel Jaraba, amigo mío. Yo no lo sabía. Es un hombre importante, durante muchos años fue director de proyectos de TV3, televisión catalana, un hombre influyente, gran periodista, influyente en los políticos, el gobierno catalán, y a mí me quedé cortado. No abusaré del tiempo, por favor. Y cuando el lunes, esto era el jueves, no lo veo el viernes, no lo veo el sábado, el lunes me encuentro con él, tenemos amistad de más de 35 años. Y yo le dije, digo, Javier, ¿tú eres el que ha escrito ese himno? Digo que sí, pero se
vaya que no me pierda. Él lo que ha hecho es la traducción del inglés al castellano. Está en el Canto de Gloria, lo tengo aquí en mi mano, pero por el tiempo no voy a buscarlo. Perdón, al catalán. Perdón, gracias. Y entonces descubro que la realidad de la letra que escribe, que traduce al catalán, es su foto real. Su foto real. Subit em sento como un orfe perdut, como un huérfano perdido, y tan lejos del hogar. Subit em sento como si yo hubiese marchado. Subit em sento sense terra ni cel. Era su foto. Su foto. Real. Se había visto perdido, hundido. La madrugada tuvimos que buscar en la cuesta de Garraf un coche que no había llegado a su destino, a su casa en Siche. Y lo encontramos al amanecer, tumbado en el volante, porque llevaría un atajado mundial. Era un hombre que estaba perdido. Pero él, traduciendo este himno de la experiencia de este hermano de color negro, del tiempo de la esclavitud, encontró su foto real. Y era otro hombre. Había cambiado. No podemos cantar los himnos tan suave. Detrás de cada himno hay una experiencia. El himno 83-83 de Can de Gloria, traducido del inglés al catalán por el George Celaya, es real. Es una persona cerca de nosotros. Qué maravilla. Cuando él me tuvo que explicar su historia y sus problemas muy particulares, si él lloraba, también lloraba. No podemos cantar a la ligera, como si fuera un folclore, venía a divertirme, cantamos con el sentimiento de él. Y no puedo dejar de pasar, deciros que cuando caiga en vuestras manos el himno 418 del ideario de las iglesias evangélicas, del nuestro, que está en nuestro armario, no lo usamos, 418, que dice: largos años vagué la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y con el alma clamé a Jesús, y al instante el infierno se abrió y cambió por la visión de la cruz. O si yo pudiera encontrar a este hermano, no sé quién ni a dónde está, pero es digno de que le demos un abrazo. Hermano, detrás de cada himno hay una experiencia viva de salvación, de recuperación y de disfrute de las promesas de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. No puedo dejar de pasar porque ha sido una coincidencia. Yo tuve un maestro en la escuela dominical, la clase bíblica, los años que yo estuve en la Guadalajara, que se llamaba don Antonio Almudena. Él fue mi maestro muchos años. Él ha traducido al catalán muchos himnos que me conmueven. Y tenemos sentado en nuestro banco a su nieto. Doy gracias por don Antonio Almudena, mi amigo y mi hermano. Yo viví con él. Y hay traducciones que ponen los pelos de punta. Jesús es tu Salvador y mi Salvador. Tantos largos años vagué como subirme en centro, un orfe perdut, han pasado a la historia.
en la presencia de Dios nos encontramos. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Qué bueno tener un Padre celestial como el que tenemos, que cuando nos hemos sentido huérfanos, perdidos, lejos del hogar, Él sale a nuestro encuentro, oteando el horizonte a que vayamos hacia Él. Y cuando hemos regresado, celebra fiesta, porque uno ha sido hallado. Qué bueno, nuestro Padre celestial. Pues vamos a seguir adelante con la lectura bíblica. Si queréis buscarlo en vuestras propias Biblias, en vuestras versiones, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17, del 1 al 13. Es ese texto que nos narra la transfiguración del Señor, de Jesús. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa, de donde procedía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús les contestó: Es cierto que Elías ha de venir y ha de ponerlo todo en orden, pero yo os aseguro que Elías ya vino, aunque ellos no lo reconocieron, sino que lo maltrataron a su antojo. Y el Hijo del Hombre va a sufrir de la misma manera a manos de ellos. Entonces los discípulos cayeron en la cuenta de que Jesús estaba refiriéndose a Juan el Bautista. Pues hasta aquí la palabra del Señor y ya vamos a tener la predicación, así que nuestro hermano Vega, Jorge Vega, muchas gracias una vez más por estar entre nosotros. Ya lo vamos conociendo más, así que gracias por compartir con nosotros la palabra del Señor. Una historia de fantasía. No parece fantasía. No parece como para una película de Disney. Jesús se transforma, refleja su gloria de una manera que los discípulos no esperaban. ¿Qué propósito tiene esta historia para nosotros? Nosotros, como protestantes, creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia nos enseña y que a través de la Biblia conocemos a Dios. Los judíos de ese tiempo, los discípulos de Jesús, también creían en las Escrituras y creían en las Escrituras como un libro de instrucción. Hoy aprendemos de esta historia algo, de esta historia sorprendente y de esta historia que pareciera llena de fantasía. Jesús se encuentra
camino a Jerusalén. Hemos dicho en otras ocasiones que el que Jesús se encontrara camino a Jerusalén era símbolo de los sufrimientos y del final de su vida, llamémosle así. Sabemos qué significaba la cruz. Cuando Jesús va camino de Jerusalén, Jesús profetiza que sería rechazado, que sería muerto por medio de los ancianos, los gobernantes, los sacerdotes y los escribas. Y una semana después de que Jesús ha dicho esto, Jesús toma a sus discípulos, pero solo toma 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, y se los lleva de retiro. Así que Jesús también hacía retiros o practicaba retiros. Y dice el texto que se los lleva a una montaña alta. En esta montaña alta dice la palabra que se transfiguró delante de ellos. La palabra es metamorfosis. Y esta palabra se refiere a la transformación de una cosa que se convierte en algo diferente. Hay un libro muy famoso que al menos a mí me tocó leerlo en el colegio, muchos años atrás, La Metamorfosis, de Franz Kafka, ¿no? Donde un hombre se convierte en un insecto y donde este insecto al final del libro termina en la basura y se termina su historia. En este caso no es una metamorfosis llamémosle maligna, triste, sino es una metamorfosis gloriosa. Jesús se transfigura en presencia de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De repente aparecen Moisés y Elías conversando con ellos. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo saben ellos que son Moisés y Elías? En realidad no lo sabemos, pero es evidente que los discípulos lo sabían y lo entendieron, porque en el verso 4 Pedro le dice a Jesús, ¿sí? Qué bien que estemos aquí, si quieres levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo lo supieron? El texto no nos lo dice, pero que sabían que sí eran ellos, sí es claro. También debemos decir que no fue como un sueño o como un resultado del cansancio, sino que realmente el texto original nos enseña que ellos vieron con claridad, nos enseña que ellos vieron con los ojos abiertos algo que era remarcable. Esto es como lo dice. Vamos a decir que lo vieron con claridad, y esto también nos indica que tuvieron tiempo suficiente para hacerlo. Pero la pregunta entonces que tenemos que responder, una de ellas que tenemos que responder es: ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué Elías? La mayoría de comentaristas hablan de que Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y pues vamos a verlo un poco mejor. Moisés. Los judíos en su tradición, inclusive hoy en día, se identifican con los eventos del Éxodo. Conocemos la historia del Éxodo, que fue el momento en que los israelitas, fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Y el Éxodo entonces es el evento más significativo para los judíos. Y no era en el tiempo de Jesús el evento más significativo. ¿Por qué? Porque en el Éxodo se mostró el poder de Dios sobre los dioses que había en Egipto. Si recordamos las plagas, cada plaga, ¿sí?, que Dios enviaba era en respuesta llamémosle como en contra, para mostrar que él era mayor que alguno de estos dioses que había en Egipto.
Pero el Éxodo también es importante por la celebración de la Pascua. Cuando hacemos la celebración de la Pascua, cuando mataban al cordero, cuando lo comieron en esa noche, y al día siguiente el primogénito de los egipcios murió. Y la fiesta más importante para el pueblo de Israel, pues es la Pascua. Pero no solamente la Pascua, sino algo por lo cual el pueblo de Israel sería conocido. Sería la ley de Dios. Dios le da al pueblo, en el libro del Éxodo, la ley, lo que se conoce como la ley. Y dicho de otra manera, podríamos decir, en ese momento era el nuevo pacto. Dios había hecho pacto con Abraham. Podemos recordar el pacto de la circuncisión. Dios y Abraham hicieron un pacto. Sin embargo, en el Éxodo, este pacto se recuerda, se conmemora, se afirma, y por eso Moisés, en el tiempo de Jesús, era el profeta más importante del pueblo de Dios. Dice la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio: sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Los israelitas consideraron que no hubo otro profeta como Moisés, a quien conoció el Señor cara a cara. ¿Por qué Elías? Elías tiene dos escenas de montaña. Una escena cuando enfrenta a los sacerdotes de Baal, ¿no?, en un sacrificio, y demuestra de una manera poderosa quién era el Dios verdadero. Y posteriormente, en otra montaña, Elías se encuentra con Dios. En este caso, el encuentro de Elías con Dios no es un encuentro del fuego, del terremoto, sino es un encuentro como en el silencio, en el susurro del Señor. Pero yo pienso que la razón principal por la que en la transfiguración aparece Elías es porque los profetas hablaban acerca del regreso de Elías. Tenemos a Malaquías, en el capítulo 4, del 5 al 6, que él profetizó 400 años antes del nacimiento de Jesús, diciendo: Dios dijo, voy a enviaros al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Debemos recordar que Elías fue llevado por Dios en un torbellino. La narración bíblica nos cuenta que Elías no murió, sino que Dios se lo llevó, y que los judíos consideraban que él estaba vivo y por lo tanto podían esperar su regreso. De manera, por ejemplo, Pedro dice en el verso 4 que él haría entonces 3 tiendas, 3 albergues o enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para Jesús. Pero mientras Pedro hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz salió. Y este es el momento cumbre de este episodio, pues Dios habla con voz audible. No siempre a Dios se le escucha su voz. Dios habla de muchas maneras y Dios nos ha hablado. Dice el libro de Hebreos que Dios nos ha hablado a través de los profetas y que en el último tiempo nos ha hablado por su Hijo, por Jesús. Bueno, esto de que Dios hable es un paralelo de lo ocurrido con Moisés. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y Dios también se encuentran en una montaña. Y la nube también representa la presencia y la gloria de Dios. Todas estas imágenes se encuentran en el libro del Éxodo y toman más o menos 15 capítulos.
Casi la mitad del libro transcurre entre las manifestaciones de la montaña, capítulo 19 al 34 de Éxodo. Y leemos en Éxodo 19:9, Dios le dijo a Moisés, y el Señor le dijo a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Debemos recordar que el pueblo de Dios en la montaña tuvo temor de Dios y Dios mismo le dijo a Moisés que se acercara a él, un poco más atrás a Aarón, su hermano, ¿sí? Y más distante el pueblo de Dios. Y Dios manifestó su gloria y su presencia para que el pueblo confiara o creyera en las palabras de Moisés. Dios hablaría, les daría una ley, les daría normas civiles, normas religiosas, normas para la familia, normas para celebrar, ¿sí? Y a este conjunto de leyes se le conoce como el libro del pacto. Por ejemplo, en Éxodo 24 dice, después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Estas palabras de este pacto fueron aceptadas por el pueblo de Israel. Este pacto está simbolizado por las tablas de la ley y por un Moisés que sube a la montaña y a Dios quien se manifiesta en una nube con resplandor y gloria. Leemos también en Éxodo 24 que cuando Moisés subió a la montaña, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Posteriormente, esta nube de gloria inclusive se posa sobre el campamento de Israel, sobre lo que conocemos como el tabernáculo. Y esta nube representó entonces la presencia del Señor. Así, por lo tanto, en esta historia de la transfiguración, cuando ellos hablaban, apareció una nube luminosa que los envolvió y salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. La voz que salía de la nube, sin duda alguna, era la voz de Dios, pero nos hace una sorprendente declaración, o hace a estos discípulos, le da a estos discípulos una declaración que es sorprendente. Dios les habla como papá, como padre, y Dios les habla de su Hijo, y Dios está feliz, está complacido y está contento con su Hijo. Es un papá feliz. Este es mi Hijo amado, y él me deleita. Estoy complacido con él. Escuchadme. Los discípulos no sabían de la tremenda gloria que había en aquel Mesías a quienes ellos estaban siguiendo. En el capítulo anterior de Mateo, capítulo 16, vemos a Pedro que declara, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que la declaración de Pedro era una declaración revelada por Dios a su corazón. Pero ahora no es un hombre, no es Pedro, sino que es Dios mismo quien declara que Jesús era su Hijo y que Él se complacía en Él. Los evangelios describen cómo Jesús tenía una relación especial con el Padre, una relación única.
Este Evangelio de Lucas nos aclara que Moisés y Elías hablaban de la partida o el éxodo de Jesús, el cual debería cumplir en Jerusalén. En Lucas capítulo 9, 30, que es la misma historia, dice: y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que iba a suceder en Jerusalén. Este es otro misterio en ese momento, porque la partida del Mesías era algo inesperado. Básicamente nadie esperaba un Mesías que vendría para luego irse. Por eso lo que ellos tienen en mente son los últimos días, el día del Señor. Y Jesús cumple, ¿sí?, esa inauguración de los últimos días. Allí comienzan los últimos días, allí comienza el día del Señor. Y eso es lo que Pedro va a decir más adelante en el libro de los Hechos, cuando él habla de que los últimos días se han comenzado, se han inaugurado. Así que cuando los discípulos escuchan la voz de Dios, caen y tienen un gran temor. El mismo temor que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en la montaña. Tenían mucho miedo, ¿sí? Así que el lugar pasó de ser un lugar agradable para quedarse y poner unas tiendas o enramadas a ser un lugar de miedo y de terror. Y en ese momento es cuando este hijo afirmado, este hijo amado, se acerca, les toca y les pide que se levanten y que no teman, porque Él está con ellos. Ellos ya no ven a nadie, la visión ha desaparecido, todo ha terminado y ahora deben vivir con el conocimiento de esta realidad. ¿Cuál realidad? Pues la realidad de que Jesús era muchísimo más de lo que ellos podían imaginarse o podían pensar. Así que bajan de la montaña, ¿cierto? Mientras bajaban de la montaña, Jesús les dice algo. Les dice: no le contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Jesús les dice que guarden silencio. Ellos tienen su mente en el cumplimiento de las promesas de Dios, su mente en las promesas del reino, del gobierno de Dios en la tierra, y entonces le preguntan a Jesús acerca de que lo que han enseñado a los escribas con relación a la venida de Elías, a quien ellos han acabado de ver, porque vieron a Elías. Y entonces debemos pensar que ellos escucharon al profeta Malaquías, o que conocían el texto del profeta Malaquías, que fue dicho 400 años antes. Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso responde: yo voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Vendrá el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. Ellos preguntan por Elías, ¿cierto? Porque Elías tenía que venir primero, y Jesús les responde: sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Y entonces ellos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús responde de una manera supratemporal. Va a venir, pero ya vino. Jesús tiene muy claro lo que son los últimos días. Los últimos días comenzaron con Jesús y los últimos días se completarán con el regreso de Jesús. Recordemos que ellos no tenían claridad y no hay, digámosle, pistas, ¿no? En la Biblia, bueno, sí las hay, pero no hay como
el Mesías vendría, ¿sí? Y se iría para luego regresar y completar el proceso de restauración de la humanidad. La pregunta entonces que debemos hacernos hoy, y es la que yo espero que nos ayude a acercarnos a este texto, es: ¿y de qué nos sirve esta experiencia? ¿De qué nos sirve esta experiencia cuando estamos sufriendo, cuando hay tanta necesidad, cuando estamos mirando cuánto dinero tenemos y las cosas que tenemos que pagar? ¿De qué nos sirve esta experiencia cuando tenemos dificultades con nuestros hijos o cuando las posibilidades de continuar en el trabajo son pocas? ¿O de qué nos sirve esta experiencia si estoy en el paro? ¿De qué sirve esta experiencia? Y yo he propuesto 4 posibilidades. Número 1, que Jesús es más de lo que podemos imaginar. Los discípulos no tenían la menor idea que todo este derroche de majestad y belleza estaba dentro de su amigo. Cuando vemos los noticieros, a mí me encanta pensar esto, vemos a alguien famoso, a alguien importante, pero vemos que pasa el tiempo y de repente los noticieros salen con una noticia de este personaje que no sabíamos, y esta noticia generalmente es algo malo, ¿sí? Es decir, que pasa el tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si aquí en España fue conocido, pero había el actor de Bill Cosby, ¿no? Que hacía este programa, que luego fue acusado de abuso sexual, de violaciones, y él era un personaje muy significativo para los americanos, en su cultura, en su programa, como lo hizo, etc. Y al final, cuando se sabe lo que hay por dentro de él, lo que se descubre no es nada bueno. Pero esto se parece también un poco a la experiencia del matrimonio, ¿no? Que mientras más convivimos con la otra persona y más lo conocemos, puede ser que nos demos cuenta más acerca de sus defectos, más acerca de sus costumbres, de su manera de pensar, y que no son lo mejor. En cambio, con Jesús todavía tenemos mucho para conocer, mucho para aprender. Con Jesús, mientras más cerca estamos de Él, más gloria y más belleza. Y lo vamos descubriendo. Nos vemos maravillados una vez tras otra de su belleza, de su amor, de su fidelidad, de su constancia. Jesús para los discípulos era menos de lo que ellos esperaban, porque esperaban este Mesías que viniera y estableciera el gobierno de Israel. Pero era mucho más de lo que ellos imaginaban. En medio de los sufrimientos, de las dificultades, en medio de que puede ser que estés clamando y pareciera que Jesús no responde, ¿sí? Experimentas luego cómo Jesús es bueno, ¿sí? Y cómo las cosas pueden resultar mejor de lo que imaginamos. Tengo un ejemplo sencillo. Siempre que nosotros cambiamos vamos a decir, de país o de ciudad, Dios siempre nos proveyó de un precioso lugar para vivir. Y cuando yo llegué aquí a Terraza en el 2011, en 15 días ya había entrado a un piso. Somos una familia numerosa de 5 y el Señor nos dio un piso de 4 habitaciones y cerca del lugar donde trabajaba, un vecindario bonito, mejor dicho, perfecto. Y eso nos ha ocurrido todas las veces. Sin embargo, estuvimos
Y al regresar en el 2019, estábamos con la expectativa, Señor, ¿qué tendrás para nosotros? Y comenzamos a buscar piso. Y primero encontrar un piso de 4 habitaciones era casi imposible. Y empezó a pasar el tiempo, y no conseguía ni pisos de 4 habitaciones y un lugar que nos sirviera para alquilar. Y pasó un mes, 2, 3, 4, 5 meses buscando. De los 15 días de aquella primera vez, se convirtieron en 5 meses. Y decíamos, Señor, ¿dónde estás? Bueno, el Señor, a los 5 meses, nos tenía el mejor piso en el que hubiéramos podido vivir. Jesús es más de lo que podemos imaginar. Confía en Él. Segundo, Jesús es el nuevo pacto. Esto es importante. En Jesús sabemos que se establece el nuevo pacto. Jesús es la Torá viviente de Dios. Jesús es la palabra completa de Dios. En Jesús se cumple la ley y las promesas de Dios. Por eso Dios ha dicho, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. ¿Qué quiere decir? Que ya no vivimos bajo las leyes del Antiguo Testamento, sino vivimos bajo las leyes de Jesús. Jesús tiene leyes. ¿Y dónde Jesús expresó sus leyes? Bueno, en este Evangelio de Mateo tenemos el famoso Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Y este es como la ley de Jesús. La ley de Jesús, o la manera como Jesús nos invita a vivir la vida, es una vida de pureza, de humildad, de comunión con Dios, una vida de amor y perdón. El ojo por ojo y diente por diente del libro de la ley es cambiado por poner la otra mejilla y por amar a los enemigos. Se nos invita a ser misericordioso como Él es misericordioso, y nos invita a pronunciar oraciones de corazón, oraciones verdaderas, y no oraciones que sean para que los demás nos vean. Se nos invita a hacer buenas obras sin que el orgullo domine lo que pensamos de nosotros mismos. Se nos invita a juzgarnos primero a nosotros antes de ir a juzgar a los demás y convertirnos en jueces de otros. Se nos alerta de la avaricia o amor al dinero y nos recuerda de que de nada sirve ganar el mundo y perder el alma. 1. Jesús es más de lo que podemos imaginar. 2. Jesús es el nuevo pacto, el pacto de perdón para los pecadores. Jesús nos llama o nos llamó a dejar las guerras, las venganzas, la violencia, para practicar el perdón, la humildad, la paz y la reconciliación. Por eso, cuando algunos preguntan y hablan de la violencia que hay en la Biblia, una buena respuesta es decir, mira, en el Nuevo Testamento Dios dijo, a Él escuchad. Nosotros seguimos a Jesús, porque Jesús nos enseñó. De modo que esta experiencia de la transfiguración nos ayuda a vivir sin temor a perder la vida en esta tierra, sin temor a la quiebra económica, sin temor a poner la otra mejilla, porque el amor de Dios en Jesús es totalmente suficiente para nosotros. Tercero, Jesús nos da esta experiencia para alentarnos. El mejor ejemplo es Pedro, que 40 años después, o más, entre 40 y 50 años después, relata esta experiencia. La segunda carta de Pedro, o en la segunda carta del apóstol Pedro, él relata esta experiencia de la transfiguración. Y él utiliza esta experiencia para enfrentar la corrupción que empieza a corroer la iglesia. Una iglesia que comienza a dudar del regreso del Señor. Se han levantado falsos profetas
que dicen que el día del Señor ya vino, que no hay nada más que esperar, pero Pedro recuerda esta experiencia de la transfiguración para decir que Él es confiable, que aunque parezca que Él tarda mucho, Él es confiable. Algunos de vosotros habéis sufrido por años o estáis sufriendo después de años. ¿Sí? Pero experiencias del pasado con Jesús, experiencias personales de cada uno de nosotros, nos recuerdan que no estamos solos, que Él sigue ahí. Jesús nos da esta experiencia para alentarnos. Cada vez que Él responde a una de nuestras oraciones, Él usa esta experiencia también de cara al futuro. ¿Sí? Porque de cara al futuro tendremos que recordar el momento en que Él fue fiel. Y Él siempre es fiel. Finalmente, en cuarto lugar, en Jesús podemos escuchar la voz de papá. Cualquiera de nosotros, cualquier persona en esta tierra puede vivir sin escuchar la voz de Dios. Pero esta vida sin escuchar la voz de Dios se hace triste, terrible, dolorosa y vacía. Dios nos hizo para escuchar su voz. Y Dios nos creó para que nos relacionemos con Él y para que disfrutemos de su compañía. El deseo de Dios es que tengamos una relación profunda con Él, tan profunda y similar como la que tuvo Jesús con Él. Él habla, le hablamos, descubrimos la vida, vemos a Jesús y experimentamos su amor. Y para escuchar la voz de papá, entonces tenemos que ir a la cruz, ver a Jesús, reconocer la bondad, el amor de Jesús, su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, recibir su perdón y recibir su provisión. Él es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Así que la invitación final es a tener una relación vibrante y viva en oración con el Señor. Yo termino con un verso que el Señor me regaló esta semana, porque Dios habla, justamente, ¿no? Está en el Salmo 51, verso 6, a ver si lo puedo provocar. Pero el salmista dijo esto: tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me enseñas, o me has hecho comprender sabiduría. Me impactó mucho. El Señor ama que nos relacionemos con Él de corazón, de verdad, en intimidad. Y en la intimidad Él nos enseña sabiduría. La sabiduría es para vivir la vida, ¿no? ¿Con quién me casaré? ¿A quién contrataré? ¿Tomaré este trabajo que voy a estudiar? No sé, miles de decisiones que tomamos cada día. El Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos enseña sabiduría. Solo recordemos, Jesús es más de lo que puedas imaginar. No lo limites, no lo pongas en una caja. Jesús es el nuevo pacto. Todas las leyes y nuestras costumbres que hemos hecho como a veces como un legalismo es para ponerlas a un lado y escuchar su voz y hacer, cumplir las leyes que Él nos dice, las leyes del amor. Jesús nos da esta experiencia para alentarnos para los momentos en que pareciera que las cosas van muy mal, pero que Él sigue ahí, que está ahí, que siempre es fiel.
y que en Él podemos escuchar la voz de Papá, la voz del Padre, la que necesitamos para vivir, porque si su voz no está, nos sentiremos áridos, muertos y secos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos recuerda. Pero gracias especialmente, Señor, por Jesús, por Jesucristo. Testigo fiel, amoroso, Señor. Aquel que viene y nos toca y nos dice: levanta, no tengas miedo, confía. Gracias, Señor, porque supera nuestra imaginación, supera nuestros límites que hemos puesto a lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor, porque nos animas, porque podemos esperar en ti. Gracias, Señor, porque seguir tus pasos y tus pisadas es camino seguro, camino certero. Y gracias, Señor, porque te escuchamos y entonces viene vida. Nos das vida, viene vida a nosotros, vida abundante. Te bendecimos, Señor, y hoy celebramos tu sacrificio, hoy celebramos tu entrega y tu bondad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y del trono
mesa del Señor, o la Santa Cena, o la Eucaristía, que en latín significa acción de gracias. Es lo que vamos a celebrar en estos momentos. Este acto conmemorativo de memoria, ese ejercicio, como utilizando la palabra griega anamnesis, que significa recuerdo, que significa hacer memoria. Es la misma palabra que utiliza la palabra cuando dice hacer esto en memoria. Es la palabra anamnesis griega. Y por eso hemos cantado también este tema, porque este tema nos relata la historia de la salvación. Desde que Jesús, o desde, más bien dicho, desde que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, en la tierra, lo hemos cantado, nace de la Virgen, y viene a la tierra con un propósito especial, y es el de buscar a aquellos que se habían perdido, salvar a la humanidad cuando ya no había ningún remedio, cuando ya todas las otras voces pasadas, los profetas, no habían sido escuchados. Al final, Dios, en un acto de amor sublime, envía a su único Hijo, a su unigénito, por amor a cada uno de nosotros. Hay un texto que es el texto, hay más textos que no solo el texto de Pablo, pero bueno, siempre por tradición usamos el de Pablo, pero podríamos irnos a los evangelios cuando Jesús está con los suyos y les parte el pan y comparte ese vino y les dice estas palabras que os he relatado: haced esto en memoria de mí. Es un ejercicio de memoria, de mirar hacia el pasado, pero no solo de memoria, también es un ejercicio de mirar hacia el futuro, hacia esa segunda venida, hacia ese regreso de Jesucristo a por los suyos, a por su iglesia. Así que hacemos mirando hacia atrás un ejercicio de gratitud, pero también mirando hacia adelante. Pedimos al Señor que Él acelere su regreso a por cada uno de nosotros. El texto de Pablo se encuentra, ya como sabéis, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y Pablo le relata a esos creyentes en la ciudad de Corinto estas palabras: por lo que a mí toca, os he transmitido una tradición que yo recibí del Señor. Es decir, deja bien claro que no es algo que se inventa, sino que es algo que el Señor mismo le ha transmitido. A saber, que Jesús el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que entrego por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que bebáis de ella, hacedlo en memoria, anamnesis, en memoria de mí. Y de hecho, siempre coméis de este pan y bebéis de esta copa, que estáis proclamando la muerte del Señor, en espera de que Él venga. Por lo mismo, quien come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna se hace culpable de haber profanado el cuerpo y la sangre del Señor. Examine, pues, cada uno su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque quien come y bebe sin advertir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propio castigo. El texto sigue, pero vamos a dejar aquí. Así que es un ejercicio también de autoexamen de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la mesa del Señor, a esta Santa Cena. Pero no con miedo, no con temor, sino con una inmensa alegría de saber que aquellos que nos acercamos al Señor tenemos una nueva oportunidad también de llevar nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras incongruencias delante de su presencia, para que Él siga haciendo esa obra
prosperando nuestra vida, limpiándola, sanándola y haciéndola semejante a la estatura, a la medida de Jesucristo. Aquellos que vais a ayudarme, podéis pasar adelante para repartir el pan y el vino. ¿Quién puede participar? Pues ya lo sabéis. Todos aquellos que han confesado con sus labios que Jesucristo es Señor y Salvador de sus vidas y que además lo han hecho de una manera pública, bajando a las aguas del bautismo. Seáis de aquí, seáis de afuera, de donde seáis, podéis uniros a celebrar esta mesa del Señor, esta Santa Cena. Así que vamos a ponernos de pie, os ponéis de pie, por favor, y vamos primero a dar gracias por el pan. Es solo pan. Aquí no hay el cuerpo de Cristo, no creemos en la transubstanciación de la Iglesia Católica. Es solo pan y el vino es vino, pero no es un pan cualquiera, es un pan que refleja, que nos recuerda el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es un vino cualquiera, es un vino que nos recuerda que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre a favor nuestro. Así que vamos a hacer una oración a los pasos. Sí, Señor, seguim loant i beneint el teu nom, Senyor. Tu que ets la nostra roca i la nostra força, Senyor, tu volem agrair-te tot el que fas per nosaltres. I especialment en aquesta tarda, Senyor, volem donar-te gràcies perquè tu vas morir per nosaltres en la creu. Ho recordem ara en aquests moments, Senyor. Tu ets el nostre pa, tu ens omples i fas que nosaltres puguem ser benedicció per tu, Senyor. Ajuda'ns a que això sigui així, en el nom del teu fill estimat. Amén. Del Señor, comemos todos proclamando su muerte, su resurrección y su ascensión a favor nuestro. Y daremos también gracias por el vino. Qué grandeza la tuya, Señor, en esta tarde. Tu amor es inmenso y nos permite estar reunidos en tu nombre. Santo Espíritu está entre nosotros para poder recordar en estos momentos tu entrega a la muerte a cada uno de nosotros, o cada uno de aquellos que quieren ser dignos de este mundo y que quieren aceptar a Jesús como único que quiere que salga. Esa sangre, Señor, que se derramó en la cruz, Señor, sea bendita a cada uno de nosotros y todos aquellos que desean ser posibles. Gracias por ser nuestro Padre. Y pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que esta iglesia de la Navidad pueda, Señor, seguir dando testimonio en esa ciudad a pesar de las pandemias y de todo lo que pueda ocurrir. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Recordando también esa sangre derramada a favor nuestro, vamos a beber todos juntos. Padre amado, te damos muchísimas gracias por esta tarde, por esta celebración. Gracias porque es por Jesucristo, por el sacrificio que acabamos de recordar a favor nuestro en la cruz del Calvario, que hemos podido entrar delante de tu presencia y hemos podido celebrar, alabarte, adorarte. Hemos podido escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, por ella. Te damos gracias por Jorge Vega también, que nos las ha compartido. Gracias por todo lo que hemos podido en esta tarde recordar y celebrar. Te queremos pedir, Padre amado, que ahora que nos vamos a despedir, que cada uno de nosotros pues irá a sus hogares, que nos lleves con bien
que nos bendigas durante esta semana, que nos ayudes a todo esto que hemos escuchado, pues a ponerlo por práctica en nuestras vidas, que realmente vivas en cada uno de nosotros cada vez más. Y recordando esa doxología del autor en la carta de los Hebreos, que dice así, que el Dios de la paz, el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, y lo constituyó supremo pastor del rebaño mediante la sangre de una alianza eterna, os ponga a punto para que cumpláis su voluntad en toda clase de buenas obras, que Él lleve a cabo en nosotros, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Amén. Pues feliz semana, que el Señor os bendiga. Que este acto que hacemos el domingo por la tarde no sea el fin, sino que sea el inicio de una buena semana. Que en nuestras casas podamos también tenernos en oración unos por otros y por aquellas personas que no nos han acompañado. Que podamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y en su gracia cada día de nuestra vida. Amén.